Los niños son más impresionados con el ejemplo. Es más fácil que un niño aprenda una lección si lo ve ejemplificado en una persona que si lo aprende por teoría en una clase. Yo le puedo explicar con muchas palabras en cuanto al amor a mis hijos y lo que significa amar a una persona. Pero lo va a aprender acerca del amor cuando yo le muestro amor y cariño, afecto y me preocupo por sus necesidades. Y por eso Pablo le dijo a los corintios, le dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los corintios necesitaban a alguien que ellos podían ver para imitar, no solamente enseñanza, podríamos decir teórica o enseñanza a las verdades para poder aprender, sino tenían que ver esa verdad ejemplificada en alguien. Es mucho más fácil aprenderlo. Y por eso Pablo pudo decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en la iglesia tenemos hermanos y hermanas que son un ejemplo a los demás en diferentes áreas de la vida. Y debemos aprovechar esos ejemplos. Debemos como padres apuntar a nuestros hijos hacia esos ejemplos y decirles, mirá el ejemplo de ese hermano o de esa hermana, imitálos así como ellos están imitando a Cristo. Quizás sea un ejemplo acerca de dedicación, un ejemplo acerca de ser honesto, un ejemplo a ser devoto al Señor, a ser fiel. Y esos ejemplos nuestros hijos pueden aprender a través del ejemplo de otros hermanos en la iglesia. En la Biblia tenemos muchos personajes bíblicos que nos han dado ejemplos para imitar también, en situaciones específicas de la vida, y debemos leerle esos relatos a nuestros hijos para que ellos puedan conocer a esos héroes de la fe e imitar la obediencia de estas personas a Dios. También en la historia de la iglesia tenemos muchos cristianos que mostraron ejemplos sobresalientes de sacrificio, de honestidad, de abnegación, de diligencia, de fidelidad y amor por el Señor. Y nuestros hijos deben conocer a esas personas. La gran mayoría ya no viven de esas personas, esos héroes de la fe, pero tenemos sus biografías, tenemos libros o historias escritas acerca de ellos y podemos leer a nuestros hijos esas biografías para que tengan una ilustración vívida de cómo seguir a Jesús, para que puedan seguir el ejemplo de esos héroes de la fe. Hay biografías misioneras o de héroes de la fe que nuestros hijos necesitan conocer. El Evangelio de Mateo nos dice, porque Mateo y Lucas también presentan pasajes paralelos de este pasaje en Marcos capítulo 10, y en Mateo capítulo 19, versículo 13, el Evangelio de Mateo nos presenta, nos dice que esta gente presentaban a estos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Así que no solamente estos padres querían que Jesús se involucrara en las vidas de sus hijos, sino que también querían que Jesús los bendiga. Dice que pusiese las manos sobre ellos. Y significa imponer o imponer la mano. Y en este caso es en un sentido amigable, no imponer la mano como para abusar ni para maltratar, sino de una manera amigable, imponer la mano. Así que estas personas traían a sus niños a Jesús para que Él les imponga la mano, o sea que Jesús coloque su mano sobre su cabeza o sobre sus hombros y sobre estos niños y los bendiga. Esta era una costumbre muy común en tiempos bíblicos. Y generalmente esta costumbre era para conferir una responsabilidad o una bendición. Y Jesús imponía las manos sobre la mayoría de las personas enfermas que venían a Él para ser sanados. Como nos dice en Lucas 4:40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades
los traían a él, a Jesús, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y entonces de esta manera él le estaba confiriendo bendición hacia estas personas que estaban necesitadas de él y las bendecía, imponiendo sus manos sobre ellos. Y ahora no se nos dice, no se nos indica en ninguno de los evangelios que estos niños presentados a Jesús hayan estado enfermos y que necesitaban ser sanados. Así que no parece que estos padres estaban queriendo que Jesús imponga las manos para sanar a estos niños, pero sí querían la bendición de Jesús sobre estos niños. Y por eso Mateo une la imposición de manos de Jesús con la oración. Porque dice, para que pusiese sus manos sobre ellos y orase. Así que estos padres querían que Jesús los bendiga, pero también querían que Jesús intercediera por ellos, para que orase por ellos. Y orar significa hablar con Dios, suplicar, adorar. Ellos querían que Jesús intercediera por sus hijos al Padre Celestial. Y eso es lo que todos los padres, abuelos y tíos debemos hacer. Orar por los niños de nuestra familia. Interceder por ellos. Y deseamos también que otros intercedan por ellos. Y la iglesia tiene el privilegio de interceder ante el trono de Dios por los niños de la congregación. En oración buscamos la intervención de Dios en la vida de estos niños para que Él tenga misericordia de ellos y derrame la gracia sobre ellos y obre de tal manera que puedan conocerle, ser salvos y amarlo con todo su corazón. Padres, ustedes oran por sus hijos, intercediendo por ellos ante el trono de la gracia todos los días. Oran por su salvación, oran por su protección, oran para que conozcan a Dios en una temprana edad, oran para que sirvan a Dios con sus vidas, oran para que aprendan sus hijos a amar a Dios con todo su corazón, con todo su espíritu, con su alma y con su mente. Oran para que sus hijos se casen con una persona que también ame a Dios con todo su corazón. Ustedes oran para que sus hijos busquen la dirección de Dios y experimenten la guía de Dios en las decisiones de la vida. Padres, oran para que sus hijos puedan ser efectivos al hablar de Cristo a sus amigos y compañeros. Oran para que puedan ser de buen testimonio para el Señor donde quiera que ellos estén. Oran para que el Señor envíe a sus hijos, si Él quiere, al ministerio o al campo misionero. Debemos orar diariamente por nuestros hijos, interceder por ellos. Tenemos muchas cosas por las cuales orar por nuestros hijos y por los niños y por los jóvenes de nuestra congregación. Pero cuando estos padres o abuelos trajeron a sus niños a Jesús, se encontraron con un problema. ¿Y cuál problema era ese? El servicio secreto de Jesús. ¿Vieron que algunas veces están esos personajes con los lentes oscuros, trajes de negro, con las cositas en los oídos, y están hablando, y estaban protegiendo a ciertas personas famosas o ciertas personas importantes? Y tratan de proteger y tratan de impedir que personas lleguen a ese personaje famoso. Bueno, los discípulos habían tomado sobre sí mismos la responsabilidad de ser el servicio secreto de Jesús e impedir que personas no deseadas se acerquen a Jesús. Y estos padres recibieron la reprensión de los discípulos. Los discípulos retaron a estos discípulos. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, estos discípulos, estos aprendices de Jesús, que tenían la responsabilidad de aprender de Él y enseñar a las multitudes y sanar a los enfermos y ser los voceros de Cristo, ellos
habían tomado esta responsabilidad de reprender, de retar, de censurar y amonestar a las personas que traían a los niños a Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué reprendían a estos padres o a estos abuelos, a estos tíos, a estas personas que los traían? El texto no nos dice. Pero podría haber varias razones. Quizá los discípulos no querían que se lo molestase a Jesús con cuestiones inútiles o sin sentido. Algunos piensan que un niño no puede entender la Biblia y las cosas espirituales y esperan demasiado tiempo para instruirles en los caminos del Señor. Ven a su hijo, a su hija pequeño, ¿no? O pequeña que recién aprende a caminar y está andando por ahí y dice, bueno, pero no lo voy a llevar a la escuela dominical, no voy a hacerlo sentar a escuchar la lectura de la Biblia porque no va a entender las cosas espirituales, no va a entender la Biblia, las historias bíblicas. Y esperan demasiado tarde para enseñarle del Señor. Porque piensan que un niño no puede entender. Ahora, el momento que un niño que está gateando y trata de meter sus dedos en el enchufe y uno le dice no, y el niño lo mira y con una mueca, una sonrisa lo ve y mete el dedo en el enchufe igual o trata de ir hacia el enchufe igual, uno sabe que entiende. Ya tiene el discernimiento y ya puede entender muchas cosas. Y ya es momento de enseñarle la palabra de Dios. Obviamente no va a entender todo de la palabra de Dios. No va a entender grandes doctrinas bíblicas, pero puede entender lo básico y no debemos excluirlos de la enseñanza bíblica. Pero estos discípulos quizás por esta razón estaban haciendo eso. Pensaban, pero estos niños, ¿qué pueden recibir de Jesús? Estos niños no van a aprender nada de Él, no pueden recibir nada de Él. Son demasiado niños, así que no molesten al Maestro porque es inútil traerlos a Jesús. Quizás los discípulos no querían que Jesús pierda el tiempo en cosas menos importantes. Y algunos piensan eso de los niños. Piensan que los niños son menos importantes que los adultos. Y por lo tanto, nunca son una prioridad. Y las necesidades espirituales de los niños se dejan de lado para atender las cosas más importantes. Entonces quizás los discípulos no pensaban que es inútil traer a los niños, pero hay prioridad de los adultos para que vengan a Jesús y los niños no son tan importantes. Quizás esa era la idea. No sabemos, el texto no nos dice. Pero entendemos que en nuestra sociedad, aún en nuestras iglesias, tenemos personas que piensan de esta manera. Como los discípulos. Estaban aprendiendo de Jesús, pero consideraban que los niños eran incapaces de aprender o no eran tan importantes como los grandes. Y sabemos que el mundo no tiene interés en las cosas espirituales y piensan que guiar a un niño en los caminos del Señor es una pérdida de tiempo. Algunos padres me han dicho, yo voy a dejar que mi hijo crezca y cuando sea grande, yo no le voy a inculcar ninguna religión, ninguna enseñanza espiritual. Yo voy a esperar cuando sea grande que mi hijo o mi hija pueda decidir solo. Están haciendo un grave error. Esperaríamos una reprensión del mundo. Que alguien dice, pero ¿por qué vas a llevar a tu hijo a la iglesia? Porque ellos no tienen un entendimiento espiritual o un deseo espiritual. Pero no esperaríamos una reprensión de los discípulos. No esperaríamos que los discípulos reprendan a los padres que están trayendo a Jesús a sus niños. Es una respuesta rara, pero demuestra una actitud equivocada del corazón. Inmediatamente aquí vemos la intervención de Jesús. Dice en el versículo 14, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces Jesucristo se indignó. Esa palabra viene de dos palabras que significan estar grandemente afligido y se traduce aquí como indignado y es una palabra fuerte, de emoción profunda. Es una respuesta de enojo santo por parte de Jesús. No se descontroló.
pero quiso arreglar las cosas que vio que estaban mal. Se estaba cometiendo una injusticia cuando se impedía que estos padres traigan a sus hijos a Jesús. Se estaba prohibiendo que los niños se acercaran a Jesús, y Jesús corrigió la injusticia al reprender a los discípulos con este enojo santo. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay ciertas cosas que deben enojarnos. Obviamente nos enojamos muchas veces por las cosas equivocadas, o nos enojamos en exceso, o nuestro enojo pasa de un día para el otro y cometemos pecado de esa manera y dejamos la puerta abierta para el diablo.